Bienvenidos al segundo episodio de la saga de entornos de datos más serverless, en donde hablamos cómo los data assets pueden tener una versión serverless y hasta qué punto se puede lograr ello. Ya en el primer episodio hablamos específicamente sobre los data assets que están con relación al procesamiento de datos, como podrían ser los data pipelines. Si quieres ver este episodio, dale clic al video que te aparece aquí arriba. El último episodio que vamos a tocar de la saga, vamos a tocar los otros dos grupos correspondientes, que era interacción y gestión de mensajes. Estarán juntos estos temas porque tienen mucho en común en la funcionalidad que se hablará. La saga estará finalizándose cuando podamos estrenar este último episodio. Se está planeando que este episodio sea estrenado entre la cuarta o quinta semana de noviembre, específicamente el día jueves a las 8 de la noche. Entonces, estén atentos. Adicional a ello, de acuerdo a los comentarios que nos dejen en cada episodio de esta saga, voy a estar haciendo también videos adicionales para poder dar aclaraciones, poder contextualizar un poco más ciertos contenidos que se requieran, que ustedes realmente pidan. Entonces, si vieron la saga, tienen dudas, pregunten para poder ver si sacamos de esos shorts de aclaramiento. Recuerda, esto es para ayudar a entender lo que se dice, es por ustedes. Recuerden que los ejemplos que ponemos están dentro del contexto de AWS. Aquí nos gusta AWS, pero lo que se enseña es para cualquier proveedor de la nube. Ya teniendo todos estos temas anunciados, arranquemos. Los datasets que vamos a tocar en este episodio son bastante diversos, ya que representan el core fundamental dentro de la arquitectura de datos. Y obviamente es responsabilidad del arquitecto de datos poder definirlos para poder hacer que todo el equipo pueda ayudar a mantenerlos. Estoy hablando específicamente de las aplicaciones de datos. Una definición simplista de una aplicación de datos se refiere a un almacenamiento de datos que sigue lineamientos, propiedades y funcionalidades específicas, para hacer un tema específico dentro de la arquitectura de datos. Y obviamente ejemplos de estos son ODS, Data Mart, Data Warehouse, Data Lake, entre otras aplicaciones más. Obviamente hay diferencias entre un artefacto de procesamiento y uno de aplicación de datos, o llamémosle también almacenamiento en esta ocasión para hacerlo un poco más didáctico. Estas diferencias generalmente radican en una visión de su interacción y funcionalidad frente a los diferentes usuarios que podríamos tener. La primera diferencia radica en su interacción con el usuario, específicamente hablando del usuario de negocios, y su funcionalidad frente a él. Generalmente el procesamiento casi nunca se expone para el usuario para sus actividades, mientras que el almacenamiento sí se expone más al usuario para ayudarlo en sus actividades ya sea directa o indirectamente. La segunda diferencia entre estos dos tipos de artefactos radica en la temporalidad y valor de los datos que ellos tienen o gestionan en alguna forma. Mientras que un artefacto sobre procesamiento de información, su información puede ser temporal y solo nos interesa el resultado final, ya que este tiene un valor de negocio realmente relevante. En los artefactos que son de almacenamiento o aplicaciones de datos, el tema de la información tiene que ser permanente de acuerdo al ciclo de vida de la data que debe estar en ese artefacto, pero también siempre debe tener un valor de negocios toda la información. Esto se debe a que cualquier actividad de negocios va a conectarse directamente con ese artefacto, ya sea directa o indirectamente. Gracias a esta segunda diferencia es que se puede derivar a una tercera, que son los conocimientos técnicos requeridos para poder lograr ello. Mientras que el procesamiento de datos requiere habilidad en programación e implementación de sistema como núcleo principal, o sea fundamentos como ingeniero de software, la aplicación de datos requiere más un enfoque de gestión de base de datos y modelo de datos como núcleo, o sea fundamentos como administrador de base de datos. Ya con todo esto podemos llegar a dos conclusiones muy importantes con respecto a este episodio. La primera radica en entender cuál es el concepto y los fundamentos de una aplicación de datos en sí misma. Y obviamente esto nos lleva a poder entender cuáles han sido las diferentes arquitecturas de datos correspondientes a ello a través del tiempo. La segunda tiene que ver con el concepto serverless y cómo un proveedor de la nube da almacenamientos serverless y cómo este concepto serverless se ajusta a cada servicio y obviamente lo que propone. Hay que tener en cuenta que la arquitectura de datos ha evolucionado y avanzado a través del tiempo
Esto nos ha llevado a tener nuevas aplicaciones de datos que puedan ayudarnos a resolver temas muy específicos por parte del negocio de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Iniciamos con una arquitectura Corporate Information Factory, o Data Warehouse como se le conoce, pasando por una arquitectura Data Lake y finalmente la tendencia de la arquitectura Data Lakehouse. Gracias a este dinamismo por parte de las arquitecturas de datos, hemos logrado tener puntos siempre referenciales sobre nuevas, entre comillas, arquitecturas para poder soportar características específicas del negocio de acuerdo al tiempo en el que hayan tenido. Un elemento muy común que pasa dentro de todas estas arquitecturas de datos es de que depende siempre de la combinación de las aplicaciones de datos, en cómo tú organices, defines las interacciones y los alcances de cada aplicación. Puede hacer de que la arquitectura de datos tenga una funcionalidad y alcances muy específicos para consigo mismo frente al usuario o el negocio en sí mismo. Si uno revisa cada una de estas tendencias, siempre va a encontrar aplicaciones de datos siempre comunes o repetitivas en cada una. Obviamente, a veces hay la aparición de una nueva para poder soportar una característica de negocio, pero siempre aparecen las que podemos decir las aplicaciones de datos más populares. Mi lista en lo personal de las aplicaciones de datos más populares que podemos encontrar en cada una de estas tendencias y en cualquier arquitectura de datos en general es la siguiente. Aquí hay varias aplicaciones, si bien no todas se usan, es posible que lo encuentres en algún momento. Si quisieras una guía rápida para poder entender cada una de estas aplicaciones de datos, acá hay una lista de shorts que te podrían ayudar de forma rápida para poder entender estas aplicaciones. Dale clic para poder verlo y pausa el video un momento y continúa después. Ya al poder tener un entendimiento de cada una de estas aplicaciones, nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas propiedades relevantes que podemos encontrar en cada una de estas aplicaciones y que nos ayudan a poder definir una aplicación de datos en sí mismo. Son estas propiedades las que ayudan a la aplicación de datos a soportar directamente las actividades que se requieren, ya sea para el negocio o para la arquitectura de datos en sí misma. Por ende, es necesario entender bien estas propiedades para poder saber qué actividades se pueden realizar en qué aplicación de datos. La primera propiedad que hay que tener en cuenta es la retención de información. Hay aplicaciones que solo retienen 3 meses, como por ejemplo podría ser un ODS, y hay otras que retienen mucha más información. Por ejemplo, un Data Warehouse podría retener fácil 5 años o una capa de archivamiento podría retener tal vez 20 años de información. El punto está que al saber cuánta información puede retener, podríamos estar haciendo la elección de una aplicación u otra, de acuerdo a lo que se tiene con respecto a temporalidad de datos. La segunda propiedad tiene que ver con condiciones alrededor del dato en el que se va a almacenar. Cosas como, por ejemplo, nivel de detalle, estructuramiento, organización de la información, enfoque de los datos en los que se va a tener, integración de los datos, enfoque de actividades de los datos en los que se va a utilizar, entre otras más, son condiciones que están alrededor del dato y hacen de que el almacenamiento tenga una característica específica. La tercera propiedad tiene que ver con el dinamismo de la aplicación con el usuario en sí mismo. Temas como, por ejemplo, la comunidad de usuarios que lo va a utilizar la aplicación principalmente y los secundarios correspondientes, la forma en cómo el usuario debe de utilizar la aplicación en sí mismo, cómo esta aplicación tiene que interactuar con otras aplicaciones que podrían haber alrededor de la arquitectura de datos, son puntos a revisar también dentro de esta aplicación que se tiene. Si quisiéramos ver cómo las propiedades mencionadas definen una aplicación, les damos el siguiente ejemplo. Si bien cada aplicación de datos está basada principalmente en el diseño de la arquitectura de datos, cada uno tiene sus características y detalles correspondientes. Por ende, necesitamos revisar la tecnología para que se pueda garantizar estos detalles correspondientes de cada aplicación. Ya con esto podemos revisar los servicios del proveedor cloud en temas de almacenamiento para ver si tiene las características necesarias requeridas para poder implementar la aplicación de datos. Por ende, esto nos lleva a revisar el concepto serverless dentro de almacenamientos de datos. La primera cosa que hay que recordar es que serverless actúa como un adjetivo para el servicio en sí mismo. Recuerda la definición que vimos de la AWS Serverless Hero Yan Kui.
Recuerda que este objetivo lo que busca es condicionar propiedades y funcionalidades ya sea del data asset o del servicio en sí mismo, de tal forma de que pueda lograr hacer desarrollos más ágiles al poder abstraer directamente la infraestructura en sí mismo del servicio en sí. Por ende, hay que ver cómo este adjetivo o concepto serverless, mejor dicho, se relaciona con las dos categorías principales que hay disponibles en los servicios de cualquier proveedor cloud, que son bases de datos y sistemas de almacenamiento. Hay servicios de bases de datos tales como Redshift o Aurora, y también servicios de sistema de almacenamiento como S3 o EFS. Gracias a todos estos servicios que hay disponibles de almacenamiento en sí mismo, podemos encontrar propiedades súper interesantes y relevantes que nos ayudan a poder entender cómo este concepto serverless aplica en ellos. Y los podemos agrupar obviamente en ventajas, complicaciones y puntos debatibles. Solo mencionaremos algunas propiedades a tener en cuenta para cada categoría. Una ventaja interesante de tener almacenamiento serverless es el tema de escalamiento automático, ya que generalmente se dan mecanismos para poder gestionar la carga de trabajo, como también el almacenamiento que se requiere en sí mismo para poder tener. Una segunda ventaja interesante de los almacenamientos serverless es el tema de la disponibilidad. Hay más facilidad al poder dar mecanismos automáticos, obviamente, para poder disponibilizar la base de datos sin que nosotros tengamos que preocuparnos de ello. Una tercera serían los mecanismos de mantenimiento. Cosas como, por ejemplo, backups o temas de replicaciones podrían ser mucho más fáciles de poder llevar al poder ser automáticamente o con requerir muy poco esfuerzo el poder hacer estas funciones dentro del sistema de almacenamientos que se requiere. Una cuarta propiedad que es una ventaja en sí misma es el hecho de poder tener costo-eficiencia en el servicio en sí mismo. Recordemos de que solo vamos a estar pagando por el tema de carga de trabajo que vayamos a realizar y obviamente lo del almacenamiento correspondiente de la información que tengamos. Una complicación que aparece en este entorno es el tema de la funcionalidad. Hay que revisar bien el servicio si cumple con todas las funcionalidades que requerimos. Temas como, por ejemplo, si una funcionalidad en una base de datos todavía está disponible o no, o temas de, por ejemplo, limitaciones en temas de cuántas requests podrían procesar por minuto. Son cosas que hay que revisar bien al detalle y eso requiere que entendamos bien cómo funciona el servicio para ello. Si no entendemos cómo funciona realmente el servicio y las propiedades que se nos dan, realmente estaremos limitados en cómo esta aplicación pueda crecer y evolucionar en el tiempo a través de las cargas de trabajo y los volúmenes de información que vayan a tener. Una segunda complicación que podría haber es con respecto al rendimiento. Recordemos de que los recursos se escalan automáticamente y por ende eso se traduce en un tiempo que se tiene que poder ajustar los recursos para poder soportar las cargas de trabajo. En situaciones muy sensibles tal vez no sea ideal o es una revisión a poder ver si realmente vale la pena o no. Entonces, eso es algo que puede complejizar un poco la situación. Una tercera tiene que ver un poco con la capacidad de personalizarlo para lograr ciertos fines. Recuerda, esto te ata principalmente al proveedor de cloud que te esté dando el servicio y por ende te limita mucho en cómo puedas personalizar un servicio si es que te deja primero hacerlo. Entonces, temas como cumplimiento o seguridad puede ser un tema delicado ahí y tienes que revisar si el servicio puede lograr implementar los mecanismos requeridos para cumplir esos temas o no. Un punto que es debatible es la definición de carga de trabajo variable. Si no tenemos una definición técnica para poder definir qué es variable en una carga de trabajo, podría ser de que estemos sobredimensionando o no el tema de serverless. Entonces, esto tiene que ver mucho más por el hecho de la infraestructura que se vaya a requerir implementarse y el tema de rendimiento en sí. Entonces, es un punto que siempre hay que revisar también. Con todo esto, ya estamos listos para dar una respuesta a la siguiente pregunta. Ya llegados a este punto, en mi opinión, poder decir cuál serverless puede ser una aplicación de datos es complicado porque termina siendo altamente contextualizable. Puntos tales como las comunidades de usuarios que los van a utilizar, los tipos de transacciones que van a realizar en cada comunidad, cuán variable va a ser la carga de trabajo, las gestiones alrededor del almacenamiento con respecto a los datos, la integración de estos almacenamientos frente a otros elementos dentro de la arquitectura de datos o la empresa, hacen que sean compleja la situación.
En mi opinión personal, solo voy a usar dos criterios en particulares para poder definir cuán serverless podrían ser las aplicaciones de datos. La primera radica en cuán disponible debería estar esta aplicación frente a la comunidad de usuarios que lo vayan a utilizar. Y la segunda tiene que ver con temas de gestión de los datos para el almacenamiento. Temas como actualización, inserción, se traducen generalmente en tiempo. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Ya con esto, entonces, empecemos la clasificación. Dado por el dinamismo constante que tiene el poder actualizar la información o insertarla, como también la disponibilidad que debería tener frente al usuario, que es generalmente alta, hay tipos de aplicaciones que son como muy complejas para poder ser serverless porque un tema de costo-eficiencia los hace casi inviables, haciéndolo más atractivo una versión más on-premise o que pueda estar en algún servidor virtual. Aplicaciones de datos tales como ODS tipo 1, sus OpenMart correspondientes y staging layers correspondientes a los pipelines para este tipo de aplicaciones de datos no serían mis primeras opciones para poder ser completamente serverless y requerirían realmente una revisión si realmente pueden ser serverless o no de acuerdo al negocio. Si yo tuviera que implementar este tipo de aplicaciones de datos, principalmente utilizaría opciones como Aurora Serverless V2 o DocumentDB, que tiene una versión serverless recientemente. Dynamo sería una opción a revisar, pero tendríamos que ver temas de rendimiento y facilidad para el usuario en el poder manipular este tipo de datos. Hay otras aplicaciones de datos en las que su gestión de datos alrededor del almacenamiento es muy bajo, o sea, se inserta o se utiliza muy poquito durante un día, tal vez una o dos veces máximo. Y obviamente hay un moderado a bajo consumo por parte de la comunidad de usuarios correspondientes a ello. Por ende, estas aplicaciones son más probables de que sean serverless, porque su definición en sí mismo garantiza ese tipo de naturaleza de gestión de tiempos y los hacen más costo eficientes en sí mismo. Y lo que importa más es un tema de las funcionalidades del servicio en sí mismo. Aplicaciones de datos tales como Data Warehouse, Data Mart, ODS del tipo 3 y 4 y sus correspondientes OpenMart y obviamente el staging layer de los pipelines correspondientes a cada una de las previos aplicaciones mencionadas son muy buenos candidatos para ser serverless en sí mismo. Aplicaciones de AWS que nos ayudan a implementar esto, tenemos varias opciones, como por ejemplo Redshift, S3, Aurora Serverless V2, DocumentDB, entre otras más, podrían ayudarnos a lograr este fin. Hay aplicaciones de datos que, de acuerdo al comportamiento del negocio y la definición de la aplicación en sí misma, pueden hacer de que tengan que tener una revisión profunda para ver si realmente pueden ser serverless o no, porque entramos como en una especie de duda si realmente amerita o no. Aplicaciones tales como ODS tipo 2, sus OpenMart, los staging layers correspondientes a sus pipelines, y aunque parezca tal vez un poco extraño, Data Lake, podrían ser opciones súper interesantes a revisar desde el punto de el servicio que se va a utilizar para implementarlo. No digo que no puedan tener una opción serverless, solo digo que requieren primero una revisión antes que darle el beneficio en sí mismo. Servicios de AWS tales como S3 o Aurora Serverless V2 podrían ser opciones interesantes a revisar para ver si en un tema costo-eficiencia y funcionalidad realmente conviene tener implementados con estos servicios. Ya con toda esta clasificación que hemos visto, podemos llegar a conclusiones o hechos súper interesantes con respecto a esto. Como hemos visto, un servicio puede utilizarse para diferentes tipos de clasificaciones. Por ende, el saber cómo realmente funciona este servicio para implementar la aplicación en sí mismo nos va a ayudar a evitar complicaciones que podrían venir para la arquitectura de datos como también para el usuario de negocios en sí mismo. Aquí un ejemplo de cómo aplicar un servicio de un proveedor de la nube en varias aplicaciones de datos. Esta elección hace de que la arquitectura de datos pueda tener facilidades o complicaciones al poder crecer y madurar. Por ende, siempre ten presente de que primero entiende el servicio para poder saber si es viable para lograr implementar la aplicación de acuerdo a la estrategia de datos que se tenga por parte de la arquitectura de datos en sí misma.
Entender la naturaleza y el comportamiento de la comunidad de usuarios que va a usar la aplicación es fundamental, ya que al poder saber esto nos ayudará por ende a entender cómo va a ser la carga de trabajo en el tema de frecuencia, tipos de transacciones que va a haber. Esto eventualmente nos ayuda a evaluar si una opción serverless es relevante desde un tema de rendimientos o de costos. Elementos que nos ayudan a entender su naturaleza y dinamismo de este grupo de usuarios puede ser la forma en cómo crecen, el tipo de datos que ellos esperan el poder encontrar en la aplicación de datos, cuáles son las necesidades que ellos realmente tienen a través del tiempo, cuánta disponibilidad de la aplicación deberían de tener. Eso ayuda a entender esa naturaleza en sí misma. Estas dos variables son muy críticas para este tipo de data asset, ya que tenemos un precio por colchón, por así decirlo, ya que siempre se va a cobrar el almacenamiento y es la carga de trabajo la que va a hacer la diferencia en sí mismo. Por ende, esto afecta en cómo el ROI puede ser generado para una empresa. Y también el tema de rendimiento, ya que dependiendo de cuán crítico puede ser la espera de la empresa para poder disponibilizar los recursos al tener un dato en particular, ayuda a poder realmente saber cuán eficiente puede ser la aplicación de datos en un contexto serverless. Recuerda, no todas las aplicaciones pueden ser serverless porque hay altos niveles de rendimiento que se tienen que cumplir y un presupuesto específico que se tiene que también poder lograr y quedarse dentro de ese rango. Entonces, siempre es bueno ver si vale la pena una opción serverless o no y poder decir hasta qué punto ya no es conveniente una opción serverless y poder migrar. Y muchas gracias por haber asistido al segundo episodio de esta saga de entornos de datos más serverless. Ya pronto estaremos dando noticias exactas sobre la publicación del último episodio en sí mismo. Y recuerden, si alguien les pregunta cómo aprendieron esto, todo fue gracias a una prueba de concepto.